buenas tardes. Qué gusto saludar esta tarde que estamos por iniciar la clase de discipulado para los jóvenes y para todos aquellos que quieran aprender más de la palabra de Dios. Muy buenas tardes. Esperemos a que se vayan conectando nuestros hermanos poco a poco. Hola Georgette, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno que ya estás por aquí. Hola Alice, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, qué gusto saludarlos. Dios los bendiga. Hola mi hermanita José, ¿cómo estás? Alice, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Linda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Marinita, ¿cómo están? Quisiera hacerles una pregunta. ¿Se escucha bien? Bendecida tarde, mi hermanita José, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Cassandra? Dios te bendice, hermanita, qué bella, como siempre. Hola, Sam, bienvenido, qué gusto. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que andas por aquí, ¿sí? Reuniéndote con nosotros para aprender más de la palabra de Dios. Te escucha bien. Gracias, Casi. Me da mucho gusto. Gracias. Marinita dice que sí, muy bien. Ay, gracias a Dios. No saben cuánto les agradezco el apoyo que nos dan diciendo se oye bien, no se oye bien, para que estemos atentos y conectándonos y que todo se oiga pues con claridad para poder recibir el mensaje del Señor. ¿Cómo estás, mi hermanita Vicky? Dios te bendiga grandemente. Siempre eres una gran bendición. Que Dios los bendiga muchísimo, muchísimo más. Hola Alice, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. También saludo a Sam Torres, creo que sí, ya lo saludé, ¿verdad? Gracias a Dios, no quisiera no mencionar un nombre involuntariamente, me da mucho gusto ver sus nombres en pantalla, ¿sí? Viendo que ya estamos listos para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Señor. Mientras más conocemos a Dios, mientras más estamos cerca del Señor Jesús, alabado sea su nombre, más fuerte es nuestra fe, más fuertes somos. Amén. Más bendecidos somos porque conocemos lo que Él nos está concediendo y lo que nos ha concedido. Mi hermana Priscila, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto. ¿Cómo estás? Dios te bendiga y bendiga a tus amados hijos, que también bendecimos nosotros, y a tu esposo. Bueno, pues, ¿les parece bien que oremos? ¿Sí? ¿Oramos todos juntos? Y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos va a dar el día de hoy, porque su palabra es alimento para nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Bueno, pues Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el alimento, Señor, que nos das, que desciende del cielo como un maná, Señor, que es tu palabra, la palabra revelada por tu Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo es el verdadero pan y la verdadera comida y la verdadera bebida. Te damos gracias, Señor, estamos atentos, inclinamos nuestro oído a tus razones, abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser más y más como tú, siendo oidores y hacedores de tu palabra. Gracias por la bendición que tienes para este precioso grupo de jóvenes, Señor, que se están preparando para la vida, Señor, pero a tu lado, siempre contigo, Señor, dependiendo solo de tu guianza, para que ellos tengan una muy buena vida aquí en la tierra, Señor, testificando con su ejemplo, Señor, que Cristo vive y vive para siempre. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Cómo estás, Betty? Qué gusto saludarte. Georgette, qué gusto saludarlos. Bueno, muy bien. Como ustedes saben, cada vez que cualquiera de nosotros que Dios como vaso en las manos del Señor nos llama a compartir,
pues nos ponemos a orar, ¿no? Nos ponemos a orar y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres decirnos? Señor, que sea tu mensaje, que no sean mis corazonadas o lo que yo quiero decir, que sea tu mensaje, Señor. Lo que necesitamos es lo que queremos de ti, Señor. Queremos que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu gracia y que nos des más y más conocimiento de ti, Padre. Sí, apenas estamos aprendiendo de todo lo que hay de todo lo que nos va a ser revelado. Imagínense todo lo que nos falta. Qué maravilla. Y bueno, pues vamos por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 22. Y así como el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en aquel entonces, y el grupo de jóvenes también es un grupo de discípulos, porque se están preparando. Nosotros también, al lado de nuestros jóvenes, nos estamos preparando, si somos discípulos del Señor Jesús. Y entonces dice aquí, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 22, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Imagínate el Señor Jesús revelando esta verdad a sus discípulos. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Sabes por qué? Porque el mundo ama a lo suyo. El mundo ama a lo suyo y tú y yo ya no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si el mundo nos ama, ahí es donde deberíamos de preocuparnos, porque significaría que somos del mundo. Pero el mundo no nos ama, ¿sí? Y esta escritura que nos está dando el Señor Jesús, revelada por su Espíritu Santo, no nos debe de causar temor. Al contrario, debemos de estar agradecidos con Dios que el mundo no nos ama, que el adversario no nos ama, porque no somos de su equipo, somos del reino de Dios, ¿sí? Somos apartados para Dios, fuimos adquiridos para Dios. Ya no somos del montón como éramos antes, ¿sí? Donde estaban todos perdidos, y ahí estábamos también nosotros, bien perdidos, ¿no? Bien confundidos, no sabía lo que era bueno ni lo que era malo. Las cosas buenas las llamábamos malas y a las malas las llamábamos buenas, lo mismo que ellos. Pero Dios tuvo misericordia de ti y tuvo misericordia de mí y te apartó para Él. Entonces somos apartados para Dios. Hola Angelita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Somos apartados para Dios. Por eso, como no hacemos lo que el mundo hace, como no tratamos de agradar al mundo, sino agradar a Dios, entonces el Señor nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hola Dani, ¿cómo estás? Aunque nos aborrezcan por ser hijos de Dios, ¿sabes qué? Alabado sea el Señor, porque esto significa que seremos y que somos salvos, ¿sí? No somos como aquellos cristianos que habla el pastor Joaquín cuando dice que aquellos que se van por la vereda tropical son cristianos porque lo confesaron al Señor Jesús como Señor y Salvador, pero viven su vida como si el Señor Jesús no existiera. Solo repitieron una oración, una frase hermosa, pero no la creyeron con el corazón. Entonces viven su vida pensando que Dios, el creador del cielo y de la tierra, va a bendecir todo lo que hacen, pero tristemente no es así. Dios va a bendecir todo lo que tú haces que glorifique a Dios, ¿sí? No va a bendecir todo lo que tú haces que te glorifique a ti, sino lo que glorifique a Dios. Hola, ¿cómo estás? Bonilla, Pau, ¿cómo estás? Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Dice en el versículo 23, pero en este momento el Señor Jesús se los está diciendo a los discípulos que tenía en aquel entonces. Pero también me lo tomo para mí misma porque a veces, es cierto, por ser cristiano, nacido de nuevo, por la luz de Dios que habita en tu corazón, pues el mundo no nos ama, ¿sí? El mundo no nos ama, ¿por qué? Porque somos de Cristo. Entonces dice aquí en el versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el Señor Jesús. El discípulo, versículo 24, y aquí estamos todos nosotros, el discípulo, yo levanto mi mano como discípula del Señor Jesús, el discípulo no es más que su maestro. Yo no soy más que el Señor Jesús. Tú no eres más que el Señor Jesús. Ni el siervo más que su Señor. Somos siervos del Señor Jesucristo. Dice, bástale al discípulo ser como su maestro, ¿sí? Y al siervo como su Señor. A cada uno de nosotros es maravilloso tratar, esforzarnos, perseverar de parecernos al Señor Jesús. Él es nuestro maestro, ¿sí? Somos sus discípulos, Él es nuestro Señor, somos sus siervos. Y dice, y si al padre de familia, nuestra familia en Cristo tiene un padre que se llama Jehová, ¿sí? Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si al Señor Jesús le llamaron Beelzebú, le llamaron diablo, le llamaron Satanás, ¿sí? ¿Cuánto más nos llamarían a nosotros? Si no amaron al Señor Jesús, no nos van a amar a nosotros. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma y el espíritu son eternos, ¿sí? Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, nosotros no vamos a tener temor de los que nos aborrecen, ¿sí? Pero ellos sí deben de tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí puede enviar su alma y su cuerpo al infierno, a ellos. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto me ama el Señor Jesús, nuestro Padre eterno, que tiene tus cabellos contados uno a uno? Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, aquí está hablando el Señor Jesús, y Él dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros, los hijos de Dios, confesamos que el Señor Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sabes qué? El Señor Jesús nos va a confesar a nosotros delante de su Padre, delante de nuestro Padre amado, que somos hijos de Dios.
Hola, ¿cómo estás, Mari? Dios te bendice, bienvenida, como siempre. Versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, eso significa, si alguien te dice que tú eres cristiano, que ya eres cristiana, y que por temor a la persecución o a la crítica, o que ya no nos hablen o no nos inviten a las fiestas, o ya no nos inviten a los pasteles o a las reuniones de familia, porque somos cristianos. Dice, ya cualquiera que me niegue delante de los hombres, el Señor Jesús dice, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Sí, el Señor Jesús no vino a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y la espada es la palabra de Dios. Es la espada de doble filo. ¿Sí? La palabra de Dios. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, ¿sí? A la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto nos ha sucedido a muchos de nosotros. Yo recuerdo muy bien cuando yo recibí al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, y yo trataba de que mi amado esposo también recibiera al Señor Jesús con el gozo, con el gusto. Yo decía, se está perdiendo lo más maravilloso si no recibe al Señor Jesús. Entonces yo le hablaba y le hablaba y le hablaba del Señor Jesús, y me decía, mira, ya no me digas más, déjame a mí. Y yo no podía dejarlo, porque ese gozo que yo traía y que seguramente tú has tenido en tu corazón para compartirles a aquellos que amas tanto, no te puedes quedar callado. Entonces empiezas a compartir y a compartir. Me acuerdo que le fui a compartir a mi mamá, le fui a compartir a mi papá, a mis hermanos, les compartí a mis vecinos, a mis hijos, a mi esposo, que el que tenía más cerquita, porque se acostaba ahí en la recámara y lo agarraba yo como mi discípulo a la Biblia abierta, y él se quedaba dormido y yo le decía, no puede ser que te duermas, mira lo que Dios nos está diciendo. Y entonces a veces, pues sí, había cierta discusión, y resulta que a veces el enemigo pues estaba del otro lado de la almohada, ¿sí? Porque Dios vino a rescatarnos, pero va a rescatar a cada uno de la familia, uno a otro y a otro y a otro. Y así fue como fue rescatando a mi familia, ¿sí? Rescató a mi mamá, rescató a mi papá, a mis hermanos, ¿sí? A mis hijos, a mi esposo. Mi esposo se tardó 3 años que íbamos ahí, entre que él me decía y yo le decía, y él me decía y yo le decía, y ahí estábamos a ver quién, y yo le decía la palabra de Dios y él me decía, compruébalo, y así estábamos 3 años en la batalla, pero gracias a Dios, que Dios siempre es fiel a su palabra. Por eso dice aquí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque la palabra de Dios es espada, es una espada de doble filo, ¿sí? Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, ¿sí? He visto a un joven lleno del Espíritu Santo de Dios, que fue a un congreso de jóvenes de su iglesia, y llegó tan lleno de Dios, sí, tuvo un encuentro tan maravilloso con Dios, que a los primeros que le quiso compartir fue a sus padres. Y sus padres, en ese momento, seguro que ya son salvos, porque Dios cumple sus promesas,
Pero en esos momentos no querían ni hablar con el Hijo, ¿sí? No querían hablar nada que tuviera que ver con el Señor Jesús. No lo entendían. Hay una lucha espiritual. Dios manifestándose, y por otro lado el adversario diciendo, no, estos no se me van, estos son míos, ¿sí? Y entonces nos pone ahí a discutir y a pelear y a decirnos, pero ¿sabes qué? El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos arrebatan la salvación de los que amamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es fiel y más grande es el que está en nosotros. Si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Yo nunca he escuchado hablar una piedra, pero tengo que compartir la palabra de Dios. Y tú tienes que compartir la palabra de Dios, porque no puedes dejar que tu familia se pierda para que decidan ellos. Si deciden bien, qué bueno, y si no, ¿qué? ¿Se van a ir al Hades o cómo? Todo que dice la palabra es verdad. Y si esta palabra, que es tu Biblia, es verdad para ti, entonces aplícate y ponte a orar y gana a tu familia en oración con las rodillas dobladas y las manos al cielo, dándole gracias a Dios por el cumplimiento de sus promesas. Pero no dejes a tu familia, no la sueltes. Mientras más oras por ellos, más los acercas a Dios. Sí, va a haber contienda en la casa, pero no, vamos a decirlo, no es importante comparado con la salvación, con la grandeza de conocer al Señor Jesús, porque el adversario se va a oponer, pero más grande es el que está en nosotros. Y entonces dice aquí, dice, a la hija contra su madre. Recuerdo muy bien que yo le decía a Evelyn, tienes que recibir al Señor Jesús, y ya no me quería oír más. Y una vez invitamos al pastor, donde íbamos hace muchos años, y le dijimos, pastor, ya tienes un grupo de jóvenes, hay como de 25 jóvenes, están mis hijos y todos sus amigos para que les compartas la palabra. Ve, y ellos van a recibir al Señor Jesús. Pues sí, el pastor fue. Y mi hija, con tal de que yo ya no le estuviera diciendo más y más, se sentó ahí en las escaleras, hizo lo posible y lo imposible por llegar tarde, sin embargo alcanzó a llegar, y ahí entregó ella su vida al Señor Jesús. Sus amigos de la escuela, de la universidad, los amigos de mi hijo también recibieron al Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no podemos soltarlos, dejemos que Dios haga la obra. Oremos, intercedamos por ellos, pero no los dejemos, no los abandonemos, porque el destino que les espera sin el Señor Jesús es terrible, es terrible. Y dice el 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo viví eso, y es cierto. Por la gracia y la misericordia de Dios, yo fui la primera que recibió al Señor Jesús en mi casa, ¿sí? Entonces, la punta de lanza, una vez le pregunté al Señor, esas preguntas que a veces haces que crees que nadie te va a contestar. Y estaba yo, Señor, ¿por qué me llamaste a mí primero? ¿Sabes lo que me dijo? Porque me estorbabas. Porque si no me hubiera llamado a mí, yo hubiera sido estorbo para los demás. Con pena lo digo, pero fue verdad, es verdad. Tenía que tratar primero con la más dura, que era yo. Y entonces así me dijo. Eso percibí yo en mi corazón. No era lo que yo quería oír. Yo hubiera querido oír cosas lindas, pero esa palabra no venía de mí. Y dije, Señor, gracias, porque pudiste tocar mi corazón y quitarme de en medio para no estorbarte, porque Dios sabe todas las cosas. Versículo 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor Jesús, el que ama a padre o madre
más que a mí, no es digno de mí. Amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestro cónyuge, amamos a los hermanos, ya los amamos, pero si los amamos más que a Dios, no somos dignos de Dios. Si amamos más a nuestros hijos que a Dios, no somos dignos de Dios. Eso dice el Señor. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz de Cristo, cargar la cruz de Cristo, es no hacer lo que queremos hacer nosotros, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos para su gloria, ¿sí? El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso significa, el que haya su vida, la perderá. Eso quiere decir, si tú estás viviendo en este mundo, porque vivimos en este mundo, a tu manera de satisfacer tu vida, de satisfacer tus gustos, los deseos de los ojos, ¿sí? Los deseos de la carne. El que haya, por eso dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida, el que deja sus gustos y preferencias a un lado por seguir al Señor, ese es el que va a ganar su vida. Por eso dice aquí, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, recibe al Padre Celestial. Amén, amén. Esta es la verdad, esta es la verdad. A veces se predica tristemente un evangelio barato. ¿Cuál es un evangelio barato? Un evangelio barato es, solo recibe al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y ya eres salvo. Ya tienes tu boleto al cielo. Hagas lo que hagas, tienes tu boleto al cielo. ¿Y qué crees? No es así. Ojalá fuera así, de fácil, pero no es así, porque el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque estrecho es el camino que lleva a la salvación y ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que lo hallan. Cuando tú entres por ese camino donde solo entres tú y todas tus cosas se queden, pero solo entres tú con el Señor, habrás hallado tu vida, ¿sí? Porque el camino estrecho es el que lleva a la vida, pero el camino ancho, donde todo se vale, ¿sí? Ese es el camino que lleva a la perdición, a la perdición. Y una pregunta muy importante que a mi parecer deben de estar conscientes todos los hermanos y sobre todo los jóvenes. ¿Quién es el Señor Jesús para ellos? Algunos contestan acertadamente, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, muy bien. Él es el Dios Todopoderoso. Muy bien, muy bien. Y empiezan a contestar, sí, ahí en el grupo de jóvenes, y empiezan a decir, Él es el Padre Eterno, Él creó los cielos y la tierra, Él es el Alfa y el Omega, y todo eso está bien. Se lo saben bien. Pero el momento de la pregunta, ¿y qué es para ti? ¿Y de qué te ha beneficiado? ¿O cómo te lo ha revelado el Señor Jesús, que esto ya sea parte de tu vida? Parte de tu vida, de toda tu vida, ¿sí? Porque no es hacer cristianos, es formar
discípulos con fuertes convicciones. Esa es la meta, es formar discípulos con fuertes convicciones, que hagan las cosas que Dios les dice por agradarlo a Él y por convicción, no por lo que vayan a obtener, sino por convicción. Lo hago por convicción, estoy convencida de que Dios es el único creador del cielo y de la tierra. Estoy convencida de que Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Estoy convencida que por su llaga fuimos nosotros curados. Estoy convencida que Él es el alfa y el omega. Estoy convencida que Él es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que yo necesite puedo acudir a Él. Estoy convencida que nunca me va a dejar y nunca me va a abandonar. Y aún en medio de cualquier situación, estoy convencida de que nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar y siempre va a estar contigo, porque la misma palabra que yo he recibido es la misma palabra que ustedes están recibiendo cada vez. Por eso Dios es maravilloso. ¿Cómo no amar al que te ha amado de tal manera? Y mientras más lo conoces, más lo amas y más agradecido estás con Él. Señor, ¿pero por qué? Porque eres bueno. ¿Lo merecemos? No merecemos nada, pero así es su misericordia y así es su gran amor. ¿Quién es el Señor Jesús para ti? ¿Quién es? Si les preguntamos a los jóvenes, ¿quién es el Señor Jesús para ti? ¿Lo conoces? Ponen sus caritas lo relacionan con que si lo han visto o no lo han visto. Bueno, lo conoces en la palabra, lo conoces en las escrituras, Él se te revela a través de su palabra, ¿sí? Y entonces, un joven, una señorita, con fuertes convicciones, que estén cimentados sobre la roca inamovible que es Cristo, ¿sabes qué? No van a resbalar, no van a resbalar, porque solo estarán tratando de agradar a Dios y vivir y ser lo que Dios quiere que sean, hijos del Dios vivo y verdadero, que manifiestan con su vida diaria, en su diario vivir, el estilo de vida, de vivir el cielo aquí en la tierra. Amén. Alabado sea el Señor. En Mateo capítulo 16 hay una charla muy interesante también, el Señor Jesús con sus discípulos. Y como está con los discípulos, yo digo, bueno, podría yo sentarme a un lado de ellos. Él llamó a los varones y está bien, Dios sabe lo que hace, ¿sí? En los 12 discípulos no leí yo a ninguna de las mujeres, pero ellas estaban ahí cerca escuchando, mientras servían al Señor Jesús y a los discípulos, ellas se sentaban a escuchar la palabra de Dios. Y realmente yo también hubiera estado ahí sentada con un trapito, ¿no? A ver, ¿qué escucho del Señor Jesús? Mateo 16, versículo 13, dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó, no dice a los vecinos, preguntó a los discípulos, ¿verdad? Aquí están las discípulas y los discípulos. Hola Dalila, ¿cómo estás? Dios te bendice, qué bueno que estás aquí. Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, platíquenme, ¿qué han oído? Y ahí está el Señor Jesús, y ahí están los discípulos, y todos ellos están tratando de contestar lo que el Señor Jesús les pregunta. Versículo 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, que tú eres Juan el Bautista, porque pensaban a Juan el Bautista lo habían decapitado y que seguramente Jesús era Juan el Bautista, cosa que no era así.
Otros dicen que tú eres Elías. Elías ya había muerto hace muchos años atrás y decían que podía ser Elías. Y otros Jeremías, la misma historia. O alguno de los otros profetas. Y el Señor Jesús los escuchaba todo lo que ellos estaban comentando. Versículo 15. Él les dijo, yo creo que volteó a ver la cara de sus 12 discípulos y los ha de haber visto a los ojos, tal vez con una sonrisa, y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ya me dijeron lo que dicen allá afuera, pero ahora tú, ¿qué dices? ¿Sí? Los jóvenes les gusta mucho escuchar la palabra de Dios, pero ¿quién es el Señor Jesús para ellos? ¿Acuden a Él cuando tienen algún problema? ¿Acuden a Él cuando necesitan un consejo? ¿Acuden a Él cuando están en algún conflicto o alguna situación? ¿Quién es el Señor Jesús para ellos? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué revelación! ¿Sí? Muchos creen en imágenes, en ídolos, pero aquí Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente, el que siempre ha vivido y el que siempre va a vivir. ¿Sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación que recibió Pedro no la recibió de una persona, la recibió del Padre Celestial que está en los cielos. Si tú, como discípulo de Dios, tienes la convicción de que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esta revelación te fue dada por el Padre Celestial que está en los cielos. Por eso tú tienes esa convicción. Las convicciones que Dios nos da son palabra de Dios revelada a nuestro corazón. Tú sabes que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu renacido que eres hijo de Dios. Eso lo leíste, eso lo escuchaste, eso te fue revelado por el Espíritu Santo de Dios y eso se quedó en tu corazón. Y ahí está, como una revelación. Alabado sea el Señor, que te fue revelado. Entonces, como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿sí? Sabiendo, plenamente convencidos, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, tú sabes que eres hijo de Dios. Estás convencido, te fue revelado. Eso está sellado, guardado en tu espíritu, en tu corazón. Así los jóvenes deben de tener la convicción por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios, que la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. Es una palabra viva, es una palabra eficaz. Por eso Él es el Dios viviente, el Dios que vive, que está vivo. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Lo que Él dice es verdad. Aleluya.
Amén. Dice Vicky que ella está plenamente convencida que es hija de Dios. Amén, Vicky, amén. Eso te fue revelado como nos fue revelado a los demás también. Y si tú no tienes esa convicción, porque no te ha sido revelada, eso podemos orarlo y pedirle a Dios que te lo revele, porque todo lo que tú le pidas al Padre en el nombre del Señor Jesucristo te será dado. ¿Verdad, Vero? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Bueno, hagámoslo. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite en voz alta. Y lo más importante, créelo con el corazón. Créelo, Padre Celestial, yo creo con mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Murió por mis pecados en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Creo que Él es tu Hijo, creo que está vivo y es mi Señor y mi único Salvador. Yo creo que tú me recibiste como tu hija y yo creo que yo te recibí como mi Padre Celestial. Padre, quiero aprender más de ti. Lléname con tu Espíritu Santo y revélame más y más tu palabra. Quiero conocerte más, Señor. Gracias por haber venido a mi vida. Gracias por haber tocado la puerta de mi corazón. Gracias por ser mi Padre Celestial, por haber perdonado todos mis pecados, de los cuales me arrepiento delante de ti. Gracias, Señor. Gracias porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero y nadie lo borrará de ahí. Gracias, Padre. Tu palabra dice que nunca me dejarás y yo creo con mi corazón que nunca me dejarás. Tu palabra dice que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido curados y lo creemos con el corazón. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 aleluya, amén, amén, amén. Dice así, entonces nuevamente, Mateo 16:15, le dice los discípulos, el Señor Jesús a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y le dice el Señor Jesús a Pedro, y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa Petra, Petra significa piedra, ¿sí? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿sí?, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, lo que el Señor Jesús le está diciendo, tú sobre esta roca, sobre esta confesión que tú acabas de decir. ¿Y cuál fue la confesión que hizo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Sobre esa confesión, ¿sí? Sobre esa confesión, Pedro le dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no es Cristo. Perdón.
La roca no es Pedro. La roca sí es Cristo. Perdón, lo dije al revés. Pido perdón. La roca es Cristo y Pedro es una piedrecita de esa roca. ¿Qué significa? Que toda la escritura, vamos a leerlo también, toda la escritura está sobre los apóstoles, y los profetas, ¿sí? Sobre los apóstoles y los profetas. La roca es Cristo. Y esos apóstoles y profetas son las pequeñas piedrecitas y con esa información que Dios les reveló a ellos para que estuvieran en la Biblia. Dios edificó su iglesia. A ver si lo podemos explicar de una mejor manera. Es decir, la roca no es Pedro como individuo. Pedro significa Petra. Petra significa piedra, ¿sí? Su confesión es una porción de la roca. La roca es Cristo, que junto con otras rocas, los otros apóstoles, son colocadas como el fundamento de la edificación de la iglesia, a través de la confesión de fe. Vamos a 1 de Corintios capítulo 3. Vamos a las citas bíblicas. 1 de Corintios 3:10. Dice así. Dice así, conforme a la gracia, 1 de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. El libro de 1 de Corintios fue escrito por Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, está hablando Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento, está hablando Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre el fundamento que es Jesucristo, se construye la iglesia de Cristo. Amén. En capítulo 10, versículo 4, dice también así, 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca es Cristo. Amén. Primera de Pedro 2:4. Vamos hacia allá. Primera de Pedro 2:4. Dios nos dio más información acerca de esto. Qué maravilla, hermanos. Gracias a Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Efesios 2:20. Vamos a Efesios 2:20. Gloria a Cristo Jesús. Efesios 2:20. Dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. La roca no es Pedro. Sobre Pedro no se construyó la iglesia de Cristo Jesús. Sobre la confesión que hizo Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con las otras revelaciones que dieron los apóstoles y los profetas, se fundó la iglesia de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabado sea el Señor. Toda la roca es Cristo, ¿sí? Toda la verdad. Por eso el Señor Jesús dice y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y sobre toda la verdad de Cristo se edificó la iglesia del Dios viviente. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Y dice también la Escritura, dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y esto significa que el poder de la muerte no puede impedir el avance de la iglesia, ni proclamar victoria sobre aquellos que le pertenecen a Dios. Satanás no tiene juicio, no tiene parte en contra de un hijo de Dios que fue comprado y adquirido con la preciosa sangre de Cristo. Satanás no tiene parte en tu vida. Tú tienes autoridad para hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del maligno, y echarlo fuera de tu vida, de tu familia. Amén. Alabado sea Dios. Cuántas cosas nos está revelando el Señor. Versículo 19 dice también: y a ti, le dice el Señor Jesús a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso algunos creen que Pedro es el portero de la iglesia, pero eso no es así. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí está diciendo: y a ti te daré la autoridad del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esas llaves que te son dadas por ser discípulo de Dios, por ser hijo de Dios, por tener la fuerte convicción en tu corazón que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú tienes la autoridad de atar y desatar. Y todo lo que tú ates y desates aquí en la tierra será atado y desatado en los cielos. Amén. Alabado sea el Señor. Y vamos a leer, si nos da tiempo rápidamente, vamos a Lucas capítulo 13. Evangelio según San Lucas capítulo 13. Cuántas cosas nos enseña y nos revela el Señor. Los jóvenes, chicos, tienen que tener fuertes convicciones, arraigados y cimentados en Cristo Jesús. Que el mundo no los jale a ustedes. Ustedes jalen al mundo, a la iglesia, ¿sí? A la salvación, porque ustedes son hijos de Dios. Alabado sea Dios. Y si Dios con ustedes, ¿quién contra ustedes? Lucas capítulo 13, versículo 10. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Sí? Ahí estamos tú y yo sentados en la sinagoga en el día de reposo. Y ve lo que vimos. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, así como su columna, en vez de estar derechita, estaba encorvada, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. No había manera de enderezar
Pobre mujer, 18 años encorvada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Luego y glorificaba a Dios. El Evangelio se manifiesta con poder. El Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, Él no va a cambiar. Él es el Dios viviente, Él vive para siempre. Amén. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor Jesús le respondió y dijo, y yo así me puedo imaginar al Señor Jesús viéndolo a la cara, a los ojos: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y es el día de reposo y es un animal. Y a esta hija de Abraham, ella tal vez le pasó el brazo a esta mujer que había sido encorvada, que Satanás había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿No es más una mujer que un buey o un asno? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. La misericordia triunfa sobre el juicio. Más grande que el templo es el Señor del templo. Más grande que cualquier situación son las personas. ¿Sí? Hay que saber aquilatar y darle su lugar a cada cosa. El Señor Jesús dijo que en el día de reposo también su Padre trabajaba y Él trabajaba hasta hoy. ¿Qué significa? Que más grande que un buey o un asno es una mujer que estuvo 18 años encorvada y glorificado el Señor por esa sanidad, era mayor que desatar a un buey o a un asno. No hay que perder el sentido común y el amor triunfa sobre cualquier situación. Amén. Alabado sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Tiempo se nos acabó, mis hermanos, para esta clase, pero continuaremos el próximo viernes, ¿sí? En nuestra clase de discipulados para toda la familia. Es un honor y es un privilegio aprender la palabra de Dios. Cuando tú la escuchas con suma atención, sabes que la palabra de Dios va a producir ese efecto para el cual Él la envió. Él la envió para que tú fueras bendecido, para que tú conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Amén. Para que seas la persona más gozosa, la persona más agradecida con Dios, la persona que sonríe todos los días porque amaneció y porque Dios es bueno y porque Dios está con tu familia y nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar y porque Él está en el centro de tu corazón. Amén. Y tú lo amas porque Él te amó primero a ti y quieres honrarlo y quieres bendecirlo, y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, vivamos en esta vida que nos ha tocado vivir
manifestando la palabra de Dios aquí en la tierra. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Hoy es viernes, mañana sábado hay reunión de oración y el domingo nos vemos. Nos toca estar en la Ciudad de México. Qué bueno que han podido congregarse, aunque no estemos nosotros, no importa, estando el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, eso es lo más importante, ¿sí? Y por otro lado, les recuerdo que estamos por iniciar el curso para matrimonios, no te lo pierdas. Mira, en estos 2 años de pandemia, que gracias a Dios parece que ya está pasando, alabado sea Dios, tenemos todos que fortalecer principios en el matrimonio para que tu matrimonio siga feliz y siga gozoso y dures muchos años disfrutando de tu familia. Es bueno retomar el curso, aprender nuevas cosas con una frescura diferente. Gracias a Dios por los maestros que van a dar esta clase. Ellos se esmeran mucho, son usados por Dios. Los matrimonios jóvenes, también el pastor va a estar ahí interviniendo en una que otra clase. Va a ser un curso muy bonito, no se lo pierdan. Inviten a vecinos, a familiares. Recuerden que todas las oportunidades que tengamos para compartir la palabra de Dios va a ser de gran bendición, porque no se rescata a una persona, se rescata a una familia, y todos necesitamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Así que de la gracia que tú recibiste, te toca compartir de esa gracia. Así que invita a este curso de matrimonios en México. La apertura va a ser el día sábado 21 de mayo a las 7 de la noche. Es importante anotarse con Dianita y con Perlita para que tomen sus datos, y ese día va a ser la apertura del curso, y las clases se van a dar por internet los días jueves. Eso va a ser en la Ciudad de México. Y yo les confirmo, en Valle de Bravo parece que va a ser el martes 24, esa sí va a ser presencial, para iniciar el 31 de mayo presencial en la iglesia de Valle de Bravo, local 10, ¿sí? Ya saben en dónde, ¿no? En Plaza Valle. Ahí va a ser a las 8 de la noche. Vamos a tener la primera hora discipulado, y la segunda hora del martes va a ser el curso para matrimonios, que lo va a dar el pastor Joaquín Recamier. La primera clase de discipulados la voy a dar yo, y la segunda hora va a ser la de curso para matrimonios en Valle de Bravo presencial, ¿sí? Así que va a haber muchos maestros, gracias a Dios, y va a ser mucha información para que todos crezcamos y nos fortalezcamos y tengamos el matrimonio más bendecido que jamás haya habido. Bendiciones para todos, hermanos. Les amamos, les bendecimos, les damos un fuerte abrazo, y nos vemos mañana para la oración. Bendiciones para todos, chicos. Dios los bendiga grandemente.